Gracias, Agustina, Víctor Hugo. Hoy el dólar no es noticia, lo menciono, está en 44,70. Lo que sí es noticia son los datos de la inflación, en este caso la mayorista. Recordemos que la minorista de mayo ya la hemos anunciado hacia la mitad de junio, estamos hablando de 3,1%, y la mayorista claramente viene en una senda ascendente, a diferencia de la minorista que venía descendiendo. 4,9% en el mes de mayo, cuando, por ejemplo, en abril había sido poco más había sido de 4,7% y en marzo había sido de 4,1%. Por eso digo que la senda de la inflación mayorista es ascendente. ¿Cuánto acumula en los últimos 12 meses? Escuchen bien este dato, 68%. Muy, pero muy lejos del 57,3% del acumulado de los últimos 12 meses de la inflación minorista. Si te digo 68%, te digo que tenés 10 puntos o más de 10 puntos por arriba de los precios mayoristas. ¿Qué son los precios mayoristas? Son los que constituyen, los que conforman, los que explican los costos de producción, los insumos que compran las pymes, que compran también las obras de construcción, que compra el entramado productivo para poder producir, y también el entramado del sector servicios para brindar servicios. Es decir, son los costos de la economía. Cuando vos tenés una inflación mayorista de 4,9% en un mes, que es la más elevada en los últimos 8 meses, porque tenemos el otro antecedente, el pico, mega pico, de 16% en el mes de septiembre de 2018 que dieron los precios mayoristas. Después de eso, que fue realmente una locura, pero tuvo una explicación que tenía que ver con el traslado para el mes de septiembre de los costos de la devaluación. Mucho insumo importado que, valorizado en dólares, se había trasladado a su precio en dólares para el mes de septiembre, luego de que el dólar tocó los 40 pesos en agosto. Bueno, ahora no está esa razón mediando. Ahora lo que sí está pasando es que tenemos para mayo 4,9% de inflación mayorista y, sin embargo, el dólar está planchado. Lo que claramente tenemos es una inflación inercial muy fuerte. Vamos al segundo dato, Víctor Hugo. Las escrituras en Ciudad de Buenos Aires, que claramente muestran un indicador muy claro, si se me permite la redundancia, de compraventa de inmuebles, para el primer trimestre cayeron 52,9%, es decir, cayeron a la mitad. Y escuchen este dato, las escrituras con crédito hipotecario, que habían sido el boom, sobre todo en 2017 y a inicios de 2018, antes de la corrida, cayeron 90% en el primer cuatrimestre de 2019 respecto del primer cuatrimestre de 2018. O sea, prácticamente se derrumbaron. De hecho, si no recuerdo mal el número, estamos hablando solamente de 500 actos de compra-venta con crédito hipotecario en el primer trimestre de 2019, solamente en Ciudad de Buenos Aires, claro está. Y vamos al tercer dato. Bien, acaba de salir la canasta básica, que también tiene que ver con un dato de pobreza, porque es la referencia para la pobreza. Estamos hablando de 30.337 pesos de una familia para no ser pobre, es decir, estamos ya hablando de mínimamente 2 personas, 2 ingresos que tienen que superar los 15.000 pesos. Suponiendo que hay una familia que tiene 2 personas, jefe, jefa de hogar, o 2 jefes o 2 jefas de hogar, que tienen ambos ingresos, eso ya es todo un dato de partida, pero además ese salario, si hay 2 salarios, tienen que superar el salario mínimo vital y móvil, que está en 12.500, es decir, con 2 salarios mínimo vital y móvil, estás por debajo de la línea de pobreza. Quiero señalar, Julia, algo más drástico todavía, me parece. Para no ser indigente hay que tener 12.086 pesos. Pensemos en un salario mínimo y está demasiado cerca. Es decir, un salario mínimo está cerca de la condición de indigente. 12.086 pesos contra 12.500. Y más de 30.000 para no ser pobre. 2 sueldos, es decir, si alguien tiene la suerte, entre comillas, de tener 2 salarios mínimos en una casa, no cubre para nada la canasta, le faltan todavía 6.000 pesos. Esto sí que alimenta la pobreza. Por eso, si revisamos, si usted entra como ciudadano a enterarse de lo que pasa en el país, podrá comprender por qué 1.400.000 personas, ya son muchas más, han caído en la pobreza en la Argentina en estos tiempos de Macri. Y por qué
cientos de miles han caído en la indigencia. El que era pobre es indigente ahora. El que era indigente, yo no sé a dónde está. Es decir, es aquella persona que no come, que no tiene ninguna posibilidad. Estos números, Julia, que son números, nosotros tenemos que darle, como haces habitualmente, la carnadura de que detrás de esto hay millones de personas. 1.400.000 ya son más pobres. Ahora, con estos nuevos datos del INDEC, probablemente sean, en los números, 1.700.000. Son números de terror. Es así, Víctor Hugo, y ni hablar si nos ponemos a desagregar, a desmenuzar cómo se compone la canasta básica total, como por ejemplo el alquiler está absolutamente subestimado. Para quienes alquilen sabrán que 30.000 pesos es absolutamente insuficiente, y como si miramos este valor que vos mencionás, Víctor Hugo, para la línea de indigencia, nos damos cuenta que solamente se está considerando el consumo básico de alimentos, de nutrientes, 30 alimentos que hasta en su propia canasta son poco diversos, pero que además no forman parte de una dieta alimentaria común y básica de cualquier familia.